Todas y todos los presentes, a nombre del Centro Universitario de los Lagos, les damos la más cordial bienvenida a este importante evento titulado Derechos a la Salud, Reflexiones desde los Derechos Humanos. Nos reunimos hoy, 15 de agosto de 2024, en este emblemático recinto, el Aula Magna Dr. Cirilo Medina Gutiérrez, para reflexionar sobre un tema de vital importancia para nuestras sociedades, el derecho a la salud desde la perspectiva de los derechos humanos. Es un honor para mí presentarles a las distinguidas personalidades que nos acompañan en el Presidium esta mañana. Doctor Jorge Hernández Contreras, director de la División de Estudios de la Cultura Regional. Doctora Linda Dayan Castro Calvo, directora ejecutiva de la Fundación Cala Colombia. Agradecemos su presencia y participación en este evento tan significativo. Ahora cedo el uso de la palabra al doctor Jorge Hernández, quien estará moderando este evento. Bueno, maestro, muchísimas gracias. A ustedes, a todos, buenos días, gracias por venir. Hubo un ajuste en el título, sí, pero es consecuencia del título inicial que tenían, ya vamos a ver. Les pido permiso, pero es que yo no suelo quedarme nunca quieta, y menos me gusta conversar y voy a ir conversando con todos ustedes. No se preocupen que no les va a generar evaluación lo que les voy a preguntar. ¿O sí, maestro? ¿Sí, al final les genera evaluación? Ok. Bueno, el caso es que me habían dicho inicialmente que íbamos a tener un grupo un poco más interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes todos son de la carrera de psicología, ¿cierto? La idea es que también estuvieran abogados y otras carreras, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito. Voy a tratar de a detenerme un poquito en ciertos conceptos, teniendo en cuenta que obviamente pues ustedes no tienen conceptos jurídicos muy claros, pero me interesa con que se lleven al menos un mensaje hoy de aquí. Me voy a quedar muy contenta y muy feliz en la reflexiva social, que más que nada ustedes como psicólogos no se imaginan cómo la sociedad los está necesitando. Porque a veces uno está en su carrera y no sabe, ¿será que sí, cierto? Ustedes se ponen esa camisa, ustedes le dicen playera, ¿cierto? Nosotros le decimos camiseta en Colombia, pero en estos primeros momentos, en los momentos iniciales de las profesiones, uno siempre se cuestiona, ¿será que sí es aquí lo que yo quiero estudiar? ¿Será que acá yo voy a tener un futuro? Piensa uno en todo, en lo económico, en la familia, pero también no se les olvide que lo importante es pensar en cómo le voy a responder yo a la sociedad. Para algo vinimos a este mundo y es cómo le vamos a contribuir a la sociedad. Voy a tomarme 2 minutos para contarles, es importante contarles, ahorita tuvimos una reunión muy interesante, maestra Carmen, donde yo les preguntaba a ellos como investigadores sobre las motivaciones de sus investigaciones y de dónde viene como el interés, y seguramente ustedes deben tener una razón para estar aquí sentados. No creo que alguien les haya dicho, allá hay unas sillas en psicología, vaya, siéntense en allá a ver cómo les va. Algo les tuvo que generar una motivación, ¿cierto? Tienen un interés particular. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué esta señora aquí abogada, ¿cierto? Que debería estar de pronto en la cárcel, sacando personas o haciendo otras cosas o en un juicio, ¿va a hablar aquí de temas de salud? Pues igual. Una motivación personal. Hace muchos años, exactamente, de hecho cuando empezaba mi carrera, empecé a trabajar en una organización que hacía defensa jurídica para personas que en ese momento tenían esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, no tiene cura, es tratable, pero es una enfermedad degenerativa. O sea, la persona morirá incuestionablemente de esa enfermedad. Y un día una persona de esa se levanta, al otro día de pronto está completamente quieta en su cama y de pronto en 2 meses vuelve y se levanta. Entonces es cómo ponernos en el lugar de esas personas, ¿no? Y empecé a hacer defensa jurídica y cuando menos pensamos, la vida también, porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos cuál va a ser la situación que vamos a tener. Un día cualquiera, esta maestra que ven aquí también se fundió. Un día cualquiera no me desperté y entré en un coma profundo.
Entonces, ¿qué me pasó? No sabíamos porque mis padres son separados, que era diabética, que tenía una condición hereditaria y demás, y simplemente había estado sometida a muchas situaciones personales y yo digo me fundí porque realmente nunca fui consciente en qué momento fue como la evolución de mi proceso personal y finalmente me desperté como a los 28 días. Cuando me desperté con muchas situaciones, obviamente. Estaba conectada a muchas máquinas, estaba en diálisis. No sé si conocen el proceso de diálisis, si lo tengan presente muchos de ustedes. Y dependía de muchas situaciones, pues, pero me desperté, pese a esa situación, muy contenta y muy agradecida. Creo que ha sido el momento de mi vida donde más feliz me he sentido. Tenía una gratitud y desde ahí dije que iba a seguir trabajando, estudiando y viendo cómo podía aportar y ayudar. Y desde ahí trabajo todo el tiempo y lo que más pueda trabajar en temas de derechos humanos, pero enfocada a la salud. Y me empiezo a preocupar además, pues además de mi situación, la vida fue muy buena conmigo, Dios fue muy bueno, soy muy creyente, también estuve muy juiciosa en mi proceso, también creo que hay algo de milagro allí, porque pues no es tan fácil salir de una sala de diálisis, que es una sala muy desesperanzadora, los efectos son muy fuertes, incluso hasta peores a veces que una quimioterapia, pero pues, ¿cómo salí? Salí, tuve que volver a aprender a hablar, aprender a caminar, empecé en ceros, en todo. Entonces, como abogada, me enfrentaba a retos muy complicados para defender a las personas que tenían problemas de salud. ¿Por qué? No tenía herramientas jurídicas. ¿Y por qué? Ya les voy a mostrar. Ustedes ven este título. Víctimas de mecanismos multicausales, muchas causas en los sistemas de salud. Este título obedece a un artículo que yo escribí, un capítulo del libro, en un centro hermano de ustedes que es el CUSUR, hace ya algunos años. Yo vengo hace muchos años aquí a la Universidad de Guadalajara, con el centro universitario que más he trabajado es con el CUSUR, y con el CUCS, que es el que me trae siempre, me encanta trabajar con el área de la salud, y también he estado en Cuballos haciendo cultura de paz. Siguiente, ya lo podemos, si pasa o lo paso aquí. ¿Así pasa? Bueno, entonces te agradezco si me ayudas aquí para poder cambiar. Entonces, empiezo con esta reflexión. Y es, si quiere la píldora del día después, tiene que traer la receta firmada por el médico, los comandantes en jefe, el presidente de la Corte Suprema y el cardenal. ¿Ustedes se sienten identificados con eso? O aquí la salud en México es, ustedes se enferman y dicen voy al médico y les ponen un tapete rojo y les dicen aquí está su medicamento, mañana venga y le hacemos su cirugía, ¿qué más necesita? Así, ¿no funciona así? O sea, ¿sí se identifican con esa imagen? Bueno, igual en mi país. No hay medicamentos, no hay tecnologías, pese a que hay profesionales, pues no tenemos atención. Los profesionales de la salud como ustedes no tienen contratos, no tienen estabilidad laboral o los obligan a tener atenciones de 5, máximo 10 minutos por paciente, que pueden hacer en 10 minutos con una persona para intervenirla, en fin. Siguiente. Y entonces, ahí está el artículo. Salió en este libro, ese libro está en el CUSUR, es una colección de derechos humanos y yo hablaba justamente del título inicial que tenía esta charla para hoy, que es el modelo para interpretar la eficacia de los DESCA. Los DESCA son los derechos económicos, sociales y culturales. Es un grupo de derechos, esto se los voy a explicar así rápido. Lamentablemente, siempre lo digo lamentablemente, los derechos, pero pues tiene una explicación, están clasificados, ¿sí? De primera generación, de segunda generación, de tercera generación. A mí no me gusta que los llamen así, pero pues así los llaman, porque de alguna manera nos dejan un escenario donde unos son como más prioritarios que otros, ¿sí? Resulta que en esos de primera generación pues se encuentran cuál es el derecho a la vida. Por supuesto que es importante el derecho a la vida, ¿cierto? Súper importante. La dignidad humana. Pero la salud hace parte de estos DESCA que los llamaron de segunda generación, o sea, están después.
como que tienen un desarrollo progresivo, o sea, esos pueden esperar. ¿Y cuáles son esos derechos? La salud, el trabajo, el medio ambiente, el agua, la vivienda, o sea, lo que necesitamos los seres humanos realmente para vivir en condiciones de dignidad, y están allí. Entonces yo siempre hago y explico el derecho a la salud, porque la salud lo dejaron así como suelto, ¿sí? Como hay un derecho, ¿tienen derecho a la salud? Sí, usted tiene derecho a la salud. El problema es nuestras políticas públicas y en nuestros sistemas cómo dimensionan y cómo entienden la salud. Y ojo ustedes que son profesionales en área de salud, la salud no es sinónimo de ausencia de enfermedad. La salud es todo un mundo de cosas, de derechos, de situaciones, de contextos sociales, de intervenciones, etc. Entonces, yo siempre lo explico desde los DESCA, porque los DESCA son un grupo de derechos humanos que hay que decirle, tocó decirle a México, a Colombia. En Colombia la salud, ¿lo pasas por favor? Perdón, devuélvete un momentico. Básicamente yo explico la salud desde los DESCA para decir, no se les olvide México, Colombia, nuestros estados latinoamericanos, que tenemos unos mandatos internacionales, porque todos nuestros países, ustedes han escuchado los derechos humanos y hay tribunales internacionales donde se estudian y se verifican los derechos humanos. Será producto maestra para hacer luego una clase especial de eso para que lo entiendan mejor. El caso es que ellos nos hacen mandato a nosotros. Y nosotros dijimos en nuestros países, sí, estamos de acuerdo con esos derechos, pero resulta que aquí en nuestros países se nos olvidó que allá en lo internacional dijimos, sí, sí, nosotros los vamos a respetar, se nos olvidó. Entonces mi misión con ese artículo era contarles y recordarles, oigan, ojo que la salud es humano. Desde el año 1948, que se crean las Naciones Unidas, se dijo en el mundo que la salud es un derecho humano. 1948, ¿saben cuándo México dijo que era un derecho humano en su constitución? ¿Cuándo creen? Un año, denme un año. 2011, en la reforma constitucional del 2011. Desde el 2011, en México la salud es un derecho humano. En México, pero en el mundo, ¿sí? En el otro, en el que como nosotros lamentablemente nos ven nosotros los subdesarrollados y otros son desarrollados y ya vemos por qué, esto nos lo explica, por qué nos ven así, desde 1948 en los documentos internacionales. En Colombia, adivinen cuándo. ¿Es más o menos que México? Más reciente. ¿Será 2018 por ahí? 2015. Desde 2015 tenemos ley estatutaria que dice que la salud es un derecho humano. Eso, para que ustedes lo entiendan, como lo tienen que entender, tiene una implicación grandísima para lo que les conté mi gran problema como abogada. Que cuando yo hacía la defensa, entonces yo decía, ¿cómo es tu nombre? Pedro, me dijiste, ¿sí? Pedro tiene un problema de salud y Pedro necesita que le hagan una cirugía, ¿sí? Y Pedro se puede morir si no le hacen esa cirugía, si no le hacen su intervención, y yo, su abogada, no tenía manera, yo iba y decía, Pedro está enfermo y necesita la cirugía, y ¿qué le están violentando a Pedro? ¿Qué derecho? ¿La vida? No, pues si Pedro está vivo, yo lo veo respirando, Pedro. ¿Usted se está muriendo? No, ¿cierto que no se está muriendo? Pero yo no lo veo desangrándose. ¿Dónde están las heridas? ¿Usted puede hablar? ¿Usted? Sí. Entonces es la salud. Ah, no, como es que la salud, como es del segundo paquete, ¿sí? No es de los que dice fundamental, no es de los que dice humano, entonces no tengo herramienta de amparo constitucional. Entonces tenía una herramienta, mi herramienta era algo que se llamaba principio de conexidad, y era decirle a los jueces, venga señor juez, está bien, la salud no es fundamental, la vida sí. Resulta que si yo no logro que le hagan la cirugía a Pedro, Pedro se va a morir, y si Pedro se muere, le vulneraron y le violaron el derecho a la vida a Pedro. Ah, sí, siempre sí. Entonces, por sentencia, por orden judicial, era que se lograban, y así ves, en Colombia, yo siempre lo digo con mucho cariño y con mucha gratitud, el derecho a la salud es de desarrollo jurisprudencial. Jurisprudencial es decir, de pronunciamiento de los jueces, no por ley,
sino porque los jueces iban dando y dando sentencias hasta que un día se cansaron. Venga, ya llevamos 1, 2, 20, 50, 2000 sentencias donde ya les hemos dicho, sí, la salud, y eso se vuelve ley. Y así es que viene la evolución del derecho en Colombia. Pero hasta el 2015 tenemos ley estatutaria y sin embargo, pues uno se pregunta, ¿y en México ya es un derecho y en Colombia también? ¿Y por qué nos sentimos como el muñequito de la píldora, pidiéndole también al cardenal que nos firme la orden? Bueno, mi situación era mostrar que no se analiza la salud desde los derechos humanos, que los profesionales entiendan, incluidos los abogados, porque hasta los abogados no tienen en cuenta el concepto de que es humano, sino que la salud, como si la salud fuera, como si yo pudiera tener mi derecho aquí a la vida y ponerme el derecho a la salud por aquí, el derecho al trabajo por aquí, el derecho a la alimentación por aquí, y no nos acordamos que esto es integral. Y plantear como la situación de las responsabilidades, y por eso lo hacía desde los DESCA. Siguiente. Y por eso mi misión ahora es mostrar como la fase 2, de ya lo expliqué desde los DESCA, pero ahora estamos peor que antes. Y ya van a ver por qué. Bueno. Para decirles que el concepto de salud a la luz de la OMS es la Organización Mundial de la Salud, dice claramente que la salud es un estado de completo bienestar, ojo, físico, mental y social, por eso se los pongo en rojo. No es solamente la ausencia de las lesiones o de la enfermedad, ¿sí? O sea, la salud es un concepto muy grande, que implica muchas cosas. No es que nos sintamos bien y hoy no me duele nada. Y si no, pregúntense ustedes lo siguiente. Por eso a mí me encanta. Yo lo llamo derecho integrador. Siguiente, maestro, gracias. ¿Por qué lo llamo integrador? Cuando ustedes ven la definición desde los derechos humanos, como la OMS dice, la salud es un concepto donde no hay lesión física, mental y además es social, dice que depende de algo muy importante que ustedes van a encontrar en la literatura como determinantes sociales, pero realmente esos determinantes sociales que son otros derechos, sin los cuales pues el derecho a la salud se va a ver como a medias, se ve vulnerado. ¿Cuáles son? Entonces, pónganse ustedes a pensar. Ustedes o nosotros, los seres humanos, si no tenemos agua, que el agua es un derecho, ¿tenemos salud? Yo me siento bien, no me duele nada, ustedes se sienten bien, pero si mañana dicen aquí en Lagos, vamos a hacer un racionamiento de agua y va por una semana y no va a haber agua una semana, ¿cómo empieza a ser su vida? ¿Qué va a pasar? Viene el dengue, vienen las infecciones, vienen los problemas sociales, los problemas ambientales, etc. Entonces, el derecho a la salud integra el derecho al agua, el derecho al trabajo, para que ustedes que investigan, maestras, sobre ello. ¿Será que una persona que no le duele nada, que no tiene diagnosticada ninguna enfermedad, pero le dicen, usted en este momento ha sido despedido, va a tener salud? ¿Qué se va a afectar? La economía, pero su salud mental. No va a tener para sus alimentos, para vivir, para su vestuario, para sus cuentas, para nada. Entonces, el derecho a la salud integra al derecho al trabajo. La educación. ¿Ustedes creen que es importante la educación en el derecho a la salud? ¿Por qué? Porque ahí también, cuando tienes educación es más fácil conseguir trabajo y también ahí se... Exactamente, exactamente. Vivienda. Me imagino que están viendo las imágenes que están de fondo, ¿no? Porque el derecho existe en el papel. Yo siempre digo que es muy romántico porque es perfecto y está reconocido, pero la realidad es lo que ven en la imagen. Dice claramente que el derecho a la salud integra también el derecho a la vivienda. ¿Cuántas personas están sin vivienda? Ya vamos a verlo ahorita en cifras. La alimentación, y porque tenemos niños aguantando hambre y muchas personas, y ahorita vamos a ver cifras después de pandemia, que son tan impactantes. Antes de la pandemia se hablaba de una hambruna global, de 135 millones de personas sin qué comer.
pero tenemos un derecho a la alimentación. El medio ambiente, al que el medio ambiente sea sano, si el ambiente no está en condiciones, por supuesto se van a derivar afectaciones a la salud. Y tenemos derecho a, digamos que ese es el derecho en el que se enfoca casi siempre el común denominador de las personas en la asistencia médica, que creen que el derecho a la salud es, que vayas al médico, que te den la cita, que te den el medicamento, te atendieron, no te atendieron y ya. No, son muchísimas cosas. Es un tema de política pública, es un tema de política integral, es un tema de decisiones, es un tema donde en sí los gobiernos tienen que pensarlo de manera general, integral. Es que las carteras incluso de los ministerios, no sé cómo está en México, en Colombia hay Ministerio de Vivienda, de Trabajo, de Educación, cada uno de esos derechos tiene un ministerio. Pero cuando tenemos los problemas y las crisis que tenemos, como el actual en salud, que nunca los recursos van a ser suficientes para cubrir las necesidades en salud, nunca esos ministerios dicen, bueno, yo que soy el Ministerio del Agua, voy a darle tantos millones al del salud para que cubran las situaciones de salud de las personas. Eso no lo tienen en cuenta. Siguiente. Y además, ustedes han escuchado mucho esto, me imagino lo han visto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahorita tenemos en el otro auditorio a un conferencista muy importante que es el vicerrector de la Universidad de las Naciones Unidas. Está ahí dando una conferencia en Derecho. Entonces, hace muchos años, él y yo somos muy amigos. A él le da mucha risa porque yo siempre cuestiono los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, el objetivo 3 es el en el que yo digo, ahí está el marco de todo lo que se hace en salud, que dice salud y bienestar. Y cuando ustedes entran a ese objetivo 3, que el mundo quiere alcanzar salud y bienestar, dice que quiere que las personas tengan servicios de primera, que tengan todos atención médica, que tengan servicios, mejor dicho. Y que sobre todo que la expectativa más grande es contener la mortalidad infantil y materna. Y entonces yo siempre digo, ¿y quién va a cumplir? Y eso está en la Agenda 2030. ¿Cuántos años faltan para el 2030? Entonces yo le venía diciendo hace años y antes de la pandemia, ¿y quién va a cumplir esto? Yo creo que el tema es aquí, vamos a morir, le dije yo. Y a él le da mucha risa porque yo digo el objetivo 3, yo lo llamo es vamos a morir. Porque realmente yo no sé si le estamos apostando en nuestras sociedades a la salud realmente en condiciones de bienestar. Pero allí está, yo lo digo y lo traigo a colación porque literatura, herramienta jurídica, institucional es lo que tenemos. Siguiente. Acá les hago un resumen de Colombia para que lo puedan entender un poco. Sé cómo funciona más o menos el sistema en México, son algo parecidos. El tema es que en Colombia nosotros tenemos algo que se llaman EPS, que son las empresas promotoras de salud. Desde el año 1993, con esta ley, ¿sí? Se generaron, es un sistema mixto, de alguna manera, entre el Estado y lo privado, pero el sistema se nutre de recursos públicos, pero de recursos que las personas que trabajamos, que tenemos un empleo o que seamos independientes, pero que tenemos recursos, aportamos al sistema. Y subsidiamos a los que no. Entonces hay dos regímenes, uno subsidiado y uno contributivo. Pero ambos funcionan igual, pero gracias a todo este desarrollo normativo. No me voy a detener tanto en esto porque es complejo normativo y ustedes no son del área jurídica, pero sí les quiero decir algo para que miren las concepciones como son de importantes. Si ustedes van a este primer documento, que es la Constitución Política de Colombia, que es una constitución bastante garantista, de hecho es tan garantista que a diferencia de ustedes, nosotros declaramos tener un Estado social de derecho. Ustedes dicen en su constitución que son un Estado de derecho. Los estados de derecho son los estados que pues se basan en cumplir la normativa, en que se rigen por las leyes y demás. Los estados sociales de derecho también cumplen las normativas, pero van más allá. Lo que dicen los estados sociales de derecho es que además de cumplir sus normas, de tener un marco normativo, trabajan por satisfacer las necesidades sociales de las personas. O sea, que el interés primordial del Estado es lo social, las personas, lo que necesitan. Y aún siendo una constitución que ustedes van a ver, si lo leen en algún momento, muy garantista, cuando ustedes buscan el derecho a la salud en la constitución de mi país, van a encontrar que la salud es un servicio público, no más. No dice que es un derecho, ya les conté desde cuándo es un derecho, desde el año 2015. Pero ¿qué quiere decir servicio público? Ustedes pagan internet,
Y es un servicio público, privado, público, pero lo pagan. Y depende qué cantidad de internet quieren y de datos, pagan, ¿cierto? Bueno, así funcionan los servicios públicos en Colombia. ¿Ustedes quieren cuántos canales de televisión quieren? Pues cuántos tienen la capacidad de pagar, ¿cierto? Así funcionan los planes de telefonía, los planes igual. Ese es el concepto de salud que trae nuestra Constitución. Servicio público, no porque el Estado lo quiera, esté al servicio realmente de la sociedad, sino que realmente se volvió un tema de cuánto tienes en el bolsillo para pagar y te voy a decir cuánta salud puedes tener. Siguiente. Y bueno, pese a que tenemos tantas normas, el común denominador de nosotros es este tipo de noticias. Lástima que aquí hubieran funcionado muy bien traerles una serie de videos que yo he hecho, que es por 18 vías se roban la plata de la salud en Colombia, o sea, 18 maneras diferentes. En México no pasa eso, ¿cierto? Ah, ¿aquí también pasa? Yo pensé que solo pasaba en Colombia. O sea, ¿la corrupción es algo que ustedes también conocen? Bueno. Desafortunadamente. Entonces, pues uno se pregunta, y tantas normas, y tanto avance, ¿y qué? Entonces, ¿por qué tenemos todos los días que enfrentarnos con esto? Y no porque la noticia no lo cuente, o porque abramos TikTok y nos salga esto, sino porque si hacemos el ejercicio de ir ahorita al hospital o al servicio público de salud, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas horas tienen que esperar? Nosotros desde Pacientes Colombia, que es una organización muy grande que agrupa 198 organizaciones de pacientes, yo soy la abogada de esta organización, hicimos un estudio hace poco ante la Corte Constitucional y encontramos que una de las últimas modalidades de barreras de acceso es que se volvió de moda, no hay cita, no hay cita, en 3 meses hay cita, en 6 meses hay agenda, en 8 meses hay agenda, pero se va a morir la persona, en 8 meses hay agenda, la persona se murió hace 6. Hay gente que ha muerto y llaman a las familias, que para la cita de la señora tal que ya la van a atender, se murió hace 1 mes. Siguiente. Entonces, todo eso que les conté y lo que vieron legalmente, ya estaba antes de la pandemia. ¿Cuándo fue la pandemia? O sea, ¿hace cuántos años? Bueno. ¿Y la pandemia qué trajo? No nos trajo felicidad, ¿cierto? En mi caso particular me trajo algo importante, creo, para los países, y es que puso la salud en las agendas públicas. De hecho, incluso nosotros que somos parte aquí de la Red de Derechos Humanos de Guadalajara, yo siempre venía hablando y lo mismo, que la salud es un derecho, como buenas, aquí mírenme que la salud es un derecho humano, es lo que hacía yo antes, buenas, otra vez que la salud es un derecho humano, que la vida, sí, pero es que la vida sin salud pues no es vida, ¿sí? Entonces, y cuando pasa eso, entonces ahora sí todo el mundo, ven Linda, que la salud, que la salud no, que no era un derecho humano, no que ahora sí, no tiene salud, cerraron los aeropuertos. Usted es millonario y tiene toda la plata del mundo para pagar salud, no puede viajar, no puede salvar a su familiar, no puede así quiera comprar todos los respiradores del mundo en ese momento o cerrar las unidades de cuidados intensivos, no le puede comprar la vida a nadie. Pues me imagino que ustedes vieron muchos casos, yo los vi todo el tiempo, gente con todo el dinero del mundo que tuvo que morir y que no se pudo salvar. Así tocó. Ustedes, sus familiares, habrán tenido personas muy cercanas que se fueron, a mí también me pasó. Yo lo tuve que vivir con mi esposo en ese momento. Estuvo 45 días entubado en la UCI. Y después cuando despertó volvieron y lo entubaron otra vez. O sea, literal fue una locura. Entonces, la pandemia vino a decirle al mundo, o sea, de una manera tan dura, nos vino a decir a todos los seres humanos, aquí sí ya no importó, miren tan lindo esto jurídica y socialmente hablando, el derecho a la igualdad. Es la única vez donde hemos visto que hay un fenómeno que viene y nos hace igualdad a todos. Se murieron ricos, se murieron pobres,
Se murieron gordos, flacos, saludables, sin recursos, con casa, sin casa, como fuera. Todo el mundo cayó en la pandemia. Todo el mundo tuvo una tristeza y una crisis. O sea, la pandemia nos hizo igualdad a los seres humanos y vino a recordarnos al mundo que no somos nada y que teníamos, yo digo que, ¿por qué no nos aprovechamos de eso, cierto? Es muy triste hoy en día ver que estén como están los sistemas de salud, cuando la vida con la pandemia nos dio la oportunidad de sacudir a los gobiernos, de sacudir a las personas y recordarnos que sin salud y sin proteger salud, no el tema de la infraestructura y la clínica, no, sino el agua, la vivienda, el trabajo, la educación, todo lo que es la salud, es lo que realmente hay que enfocarse en las necesidades sociales. ¿Qué trajo la pandemia? Enfermedad, desempleo. ¿Cuántas personas perdieron sus trabajos? ¿Cuántas empresas cerraron? Hambre, ausentismo escolar. ¿Cuánto tiempo dejaron ustedes de estudiar aquí en México? Imaginen, ahorita les vamos a mostrar la diferencia con Europa. ¿Y eso qué trae en consecuencia? Pobreza. Y consecuentemente, ¿qué nos trajo? Pues muerte, muchísimas muertes. A todo el mundo, a todas las familias, no fue que a unos y otros, no, a todos. Y nos trajo sufrimiento, tristeza, miedo, angustia, desolación, ansiedad, incertidumbre, preocupación, frustración, ira y, ahí se los dejo en rojo, mucha violencia. Maestra, ustedes que investigan en los fenómenos sociales y la maestra Carmen también, ¿cuántos conflictos de violencia se derivaron en las familias de la violencia a través de la pandemia? ¿Cuántos divorcios? Nos tocó creo que a muchos vivir en familia por primera vez y acordarnos que en casa no éramos uno, dos, sino que éramos 4 o 3, agarrarnos con el perro, con el gato, con todo el mundo, a ver que no nos soportamos los unos con los otros, a anhelar el pedacito del sol, el aire, el árbol y todo, y sin embargo ahí están y otra vez como si no pasara absolutamente nada. Mucha violencia trajo, dejó huérfanos, viudos, divorcios, descomposición familiar, descomposición social y muchas desigualdades. Entonces, siguiente, ya verán que así como nos hizo igualdad, porque la pandemia dijo para todos por igual, lo que sí no son iguales son los efectos de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay grupos muy vulnerables, porque las cosas no son lo mismo para todas las personas. Entonces, hay unas cifras para pensar. ¿Cuáles son? Siguiente. Pues que América Latina siempre ha sido la región más desigual del mundo. Miren cómo estábamos en 2018 y cómo fuimos subiendo después del COVID. Peor. Si antes éramos desiguales, ahora sí es que… Creo que es como un mensaje de en vez de compongámonos y eso como que ahora ¿cómo más vamos a sacar? Creo que he visto muchos gobiernos en un hambre más de acaparar, más dictatorial, los recursos se pierden más, los servicios se prestan menos. Es bastante complejo el fenómeno. Siguiente. Miren, la clase media perdió más de 2 millones de personas en 2020. Creo que tengo, perdóname por acá, tranquilo, no te pares. Aquí tengo un dato que había anotado por acá. Miren, ¿ustedes saben cuántas personas hay en el mundo? ¿Más o menos? 8.000, más de 8.200 millones. Bueno, de estas personas, 6 de cada 10 tienen o tenemos dificultades para salir adelante. ¿Saben cuánto es eso? El 52% en Latinoamérica. Dificultades para salir adelante. El 91 millonarios se concentra la riqueza. Se acumulan las fortunas en Latinoamérica, el 91 millonarios. Eso es muchísimo más que el Producto Interno Bruto de México y Colombia juntos. Imagínense. 2.7 millones de empresas cerraron en la pandemia. Imagínense cuánto trae eso de desigualdades.
Se perdieron 36 millones de empleos que eran de plazas completas, ¿sí? Y además, ¿quiénes fueron los más afectados en esas pérdidas de empleo? Adivinen, como siempre, las mujeres. Porque las mujeres tuvieron que asumir el rol de quedarse en casa, de volverse maestras, y muchos hogares tuvieron que escoger, o trabaja el hombre o trabaja la mujer, además de que perdieron los empleos. Siguiente. Miren el desempleo en Latinoamérica. Ustedes están abajo, nosotros estamos de primeras. Y esto es a 2024, las proyecciones. Nosotros con el 11.3, ustedes con el 3.3. Ahorita en lo que está promediado OIT de 2024 a 2025, ustedes bajaron un poquito el porcentaje, nosotros también, pero nosotros seguimos en la cabeza en Colombia, con el mayor porcentaje de desempleo. Siguiente. Miren, 158 días sin clases presenciales, es como el promedio que hubo de pérdida de aprendizaje en América Latina y el Caribe. Miren la diferencia con Europa, que allá solamente fueron 52 días y que allá empezó la pandemia. Nosotros el promedio son 158 días. No han salido los estudios de esto académicamente hablando, pero por supuesto que nunca es lo mismo. Yo sé que las tecnologías de la información, los mecanismos, hoy en día hay muchas maneras de estudiar, pero el aprendizaje presencial tiene sus ventajas y no tenerlo también tiene sus consecuencias. En el caso, por ejemplo, de Colombia, miremoslo también desde la salud y desde los temas sociales de los que les estoy hablando. Muchos niños en Colombia toman sus alimentos en comedores escolares. Cuando cerraron las escuelas, pues los niños no tenían comedor escolar. Entonces los niños perdieron su desayuno, la merienda, ustedes le llaman comida, nosotros le llamamos almuerzo. Muchas madres mandan a los niños a las escuelas para que tengan que comer porque no tienen cómo darle su comida. Entonces, imagínense todo lo que eso significó. Otra situación, sobre todo en las zonas, estábamos hablando ahorita en la reunión con Juan Carlos, es muy diferente el conflicto, el social, que se vive en las regiones, en los territorios, que como se vive en las capitales. Entonces, en las escuelas regionales pasa algo muy, muy bonito, además, es que los maestros tenemos la oportunidad de identificar la violencia, el abuso, los conflictos sociales de los menores en las escuelas. Y entonces, ese tipo de situaciones también se perdió la ruta. Niños que los profesores ya venían evidenciando que eran maltratados, se perdió la ruta. Siguiente. Miren, 490 millones de latinoamericanos aún no conocen lo que es tener acceso a un saneamiento seguro. Imagínense. Nosotros estamos, Colombia y México, entre los que tenemos entre el 75 al 99% de tener recurso hídrico en nuestros países, pero ustedes me imagino que conocen zonas en México donde realmente no hay agua. En mi país también, no hay agua. Sin contar, estoy hablando de agua potable, sin contar el tema medioambiental de que acabamos con las fuentes hídricas, de que no tenemos agua en el mundo, o estamos acabando con el agua. Siguiente. Miren, ¿cuánta gente tiene un baño en América Latina? Solo 8 de cada 10 personas. ¿Ustedes imaginan, ustedes en su diario vivir no tener acceso a un baño? Pero esa es la realidad de muchos otros que no están acá con nosotros, que están afuera, esperando una oportunidad que tal vez sí estamos teniendo los que estamos aquí sentados, pudiendo estudiar, pudiendo tomar un desayuno, pudiendo conversar sobre esto. Siguiente. La vivienda, que decimos que también hace parte del derecho a la salud. Miren la situación. Sin precariedad hay 49%, pero todavía las viviendas tienen precariedad moderada de 22% y otra de precariedad grave, 29%. Imagino que ustedes conocen muchos casos de ese 29%, gente que no tiene condiciones para vivir. Y aquí no estamos incluyendo a la gente que vive en la calle. Siguiente. Miren las proyecciones de pobreza, perdónenme, esto es subalimentación. Les dije que se hablaba de una hambruna global de 135 millones de personas, ¿no?
este es el problema de la subalimentación. México no entra en problemas de subalimentación, nosotros sí, del 8.2%, pero ustedes tienen un fenómeno y es el tema de la… Dime. De la mala alimentación. Exactamente, de la mala alimentación y de los problemas de salud derivados de la obesidad por la mala alimentación. Los excesos de grasas, azúcares que generan en diabetes, hipertensión, otra serie de enfermedades crónicas que deterioran los sistemas de salud. Bueno, es toda una cadena de situaciones que se presentan allí. De esto hice yo justamente en pandemia un artículo en el conflicto armado. Imagínense esta situación de pandemia, cómo se vivió para las personas que viven las guerras, que no tenían acceso a gel, que no podían decir, bueno, tú quédate allá a 2 metros y yo aquí a 2 metros. No, viven en hacinamientos, que para conseguir el alimento tienen que salir en medio de bombardeos a conseguir el alimento. Entonces es recordar que hay gente en el mundo que no la tiene fácil. Siguiente. Proyecciones de pobreza, porque son las últimas que ha expedido la CEPAL. Pues miren, Colombia a la cabeza y México siguiendo. No, y yo no les traigo esto para dejarles una mala vibra hoy, no, sino para que recordemos que son las necesidades sociales por las que estamos aquí, por las que ustedes están sentados ahí formándose, para que piensen en ello. ¿Cómo vamos a trabajar en eso? Siguiente. Entonces eso fue lo que nos trajo la pandemia, nos dejó unos grupos de alto riesgo. Esto es lo que les decía de que no fue igual, las consecuencias no fueron iguales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo, al contrario, quedaron en evidencia unos grupos que no se habían declarado como grupos vulnerables. Antes decía siempre la Comisión Interamericana, son grupos vulnerables, pues los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, las personas los niños, y aquí se empiezan a dar cuenta, no, son vulnerables. Las personas que están enfermas, las personas en situación de discapacidad, claro que son personas vulnerables y hay que darles una protección mucho más especial. Los niños, los afrodescendientes, las mujeres, los habitantes de calle, los profesionales de la salud, les hice un capítulo especial para decir son sujetos de especial protección en derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque acabamos de vivir un fenómeno tan terrible donde no habían médicos suficientes, no hay profesionales suficientes. Por eso les dije, ustedes no alcanzan a imaginarte realmente, si lo miran de esa manera social, sí, cómo los necesita el mundo o cómo los necesitamos en el mundo. Siguiente. Y ahí viene la parte 2, no sé cuánto tiempo tenga, maestro, me van diciendo porque yo puedo hablar 1000 horas. 5 minuticos más, ¿me quedan? Bueno, voy a terminar la idea lo más rápido que pueda porque esta es mi parte 2. Entonces, cuando yo me voy a la parte 2, que es lo de estas personas, nosotros, los pacientes o las personas que tienen una situación de enfermedad como víctimas, es que hay un concepto de víctima y esto está por Naciones Unidas y es que son las personas que han tenido una afectación por violencia. Siguiente, para poderlo mostrar más gráficamente, si quieres, pásalo. Si quieres, pásalo también, pásala, aquí. Entonces, ¿qué es víctima? Entonces, hay algo que es, yo les hago alguna definición que es Galtung, que es con el que yo me guío. Una cosa es la violencia directa, que es cuando tenemos una agresión física y es evidente, ¿sí? Hay un arma o una agresión y se puede ver la violencia. O la violencia psicológica. Hay algo que es la violencia estructural que hace parte de los sistemas sociales y es de lo que yo les estoy hablando. Es que se volvió normal que no haya citas médicas, que no le paguemos bien a los cuerpos médicos, que no les hagamos contratos justos a los profesionales de la salud, que el derecho a la salud no nos interese. Eso es violencia estructural. Es que como siempre ha sido así, pues que siga siendo así y no debe ser así. Entonces, ¿qué pasa? Siguiente, eso se lo robé yo a Juan Carlos, no mentiras, ahí le puse la referencia, se lo dije desde abril. Resulta que en el sistema internacional de protección de los derechos humanos, pues hay algo que es la protección a las víctimas, siempre hablan de las víctimas, ¿cierto? Pero ¿de qué víctimas hablan siempre?
de las de la violencia, los desaparecidos, de los homicidios, de los que sufrieron la violencia física porque les dieron tantos disparos, porque los secuestraron, que yo no estoy diciendo que sea menos importante, por supuesto que no, son víctimas y sus familias. Pero entonces empiezo yo a ver que para este grupo de personas que llaman víctimas a nivel internacional, ¿sí?, tienen unos sistemas de protección que se llaman justicia, verdad y reparación, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, me pongo a leer los documentos y resulta que, siguiente, pues también la declaración tiene punto seguido, hay a veces no leemos completo y dice que las víctimas son las que sufren la violencia física directa, pero también las que sufren violencia estructural o abuso de poder. ¿Y qué es el abuso de poder? Justamente cuando tenemos esa violencia en los sistemas. Entonces yo quise hacer un planteamiento y es lo que ando investigando y es, eso quiere decir que yo en Colombia, que ahorita acabo de hacer un estudio al menos de solo 29 organizaciones y tengo un hallazgo de 10.029 pacientes con enfermedades crónicas, o sea, no con gripa, sino con condiciones críticas de salud, no tienen servicios de salud. Y se repite. ¿Será que son víctimas? Exacto. Y no tendrán derecho ellos también a que se les reconozca como tal y que se les hagan justicia y que se les haga reparación y sobre todo que esa reparación tenga que ver con atenciones en salud. Siguiente. Entonces, este es el resumen de lo que pasa hoy en día en mi país. Yo llevo 2 años en esto, tenemos un gobierno nuevo hace 2 años exactamente. Y pues con muchas expectativas de que iba a mejorar el sistema de salud y resulta que no, que nos presentó una reforma de salud donde prácticamente la salud va en vía de extinción. Entonces nosotros ¿qué hemos hecho? Presentar proyectos, logramos hundir en el Congreso, que es acá, se hundió formalmente en abril la reforma a la salud, pero sin embargo, eso lo han sacado en todas las noticias, sin embargo, los servicios de salud van en un peor deterioro porque eso generó pánico económico de los que prestan los servicios de salud, entonces no hay porque ellos, ¿será que sí nos van a eliminar? ¿Será que no nos van a eliminar? ¿Atendemos o no atendemos a las personas? Desabastecimiento de medicamentos, de servicios, ahora estamos peor que en la pandemia, con eso se los digo yo. Aquí estoy yo con mi equipo, presentamos ahora el mes pasado un nuevo proyecto de ley en el Congreso para que la Comisión Séptima pues lo avalara y ya aquí ya el gobierno ya anunció que en estos días va a radicar también. Entonces vivimos de reunión en reunión, de reforma en reforma, pero pues esa es la tarea, al menos hay que hacerla, hay que estar ahí y ahí es donde uno dice, no es que yo lo haga como abogada, no, yo soy la única de mis compañeros que es abogada y están psicólogos, o sea, porque resulta que los abogados no son los únicos que tienen derecho a la salud ni los que necesitamos salud, sino que todos los seres humanos necesitamos salud y es un tema que nos tiene que importar a todos. Entonces es simplemente traerles estas reflexiones. Siguiente. Con todo respeto y cariño, pensar que hay personas que están incluso al lado de nosotros, en nuestra propia casa, en nuestras familias, que una cosa es ser usuario, ¿sí?, de un sistema, otra cosa es ser paciente, o sea, tener una condición médica, tener que depender de un medicamento, tener que tener asistencia especializada y que le digan que no. Si aún siendo usuario y nos dicen que no es dramático para nuestra vida porque lo que pone en riesgo cuando hablamos de salud es nuestro derecho a la vida, imagínense las personas que necesitan mucho más. Entonces seamos condolientes, pensemos en estos fenómenos sociales, la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, no va a haber desarrollo sostenible si no trabajamos en salud de manera integral. Sin derecho a la salud no habrá transformación, los derechos son interdependientes. No es que por aquí yo me quedo aquí, me quito mi derecho a la salud, lo dejo aquí guardado y mientras tanto me pongo mi derecho a la… No, los derechos son integrales.
La financiación de la salud implica materializar realmente que los estados piensen en las necesidades sociales de las personas. Protagonismo de los DESCA, que es lo que les decía, que al menos desde lo jurídico se interpreta desde los derechos humanos. Ustedes como psicólogos tienen que tener claro ese concepto y tienen que trabajar en derechos humanos y decir, somos psicólogos, no somos abogados, pero trabajamos en derechos. Claro, ustedes trabajan en derechos humanos. ¿Cuál es la finalidad de la carrera de ustedes? Atender la salud de las personas, un derecho humano de las personas. Así que ustedes trabajan en derechos humanos. Formación en derechos humanos cobra más vigencia que nunca. Maestras, por favor, maestro, hay que traerlo todo el tiempo, en todos los niveles, en las escuelas, en las universidades, en todo. Las políticas públicas tienen que hacerse con enfoques de derechos humanos y el reconocimiento es mi tesis en la que yo sigo trabajando hoy en día. De hecho, nosotros ahorita en nuestras peleas, porque todo el tiempo tenemos los medios de comunicación encima, salimos diciendo que ahora ya no somos organizaciones de pacientes, sino que nos van a volver organizaciones de víctimas. Siguiente. Y les dejo para reflexionar, todos llevamos dentro una víctima que sigue esperando el buen trato que nos faltó. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, aquí quedo atento, ahora sí me tomo mi cafecito. Sí, tenemos un pequeño espacio para algunas preguntas y les parece, bueno, si yo les paso el micrófono, si alguien quiere preguntar algo. Ahí tienen mi contacto, los correos si me necesitan. Sí, y bueno, en lo que se deciden a preguntar, yo quiero hacer un par de comentarios. En el caso de México, en la pandemia es cuando se creó en la Secretaría de Salud la Dirección de Salud Mental y Adicciones. No existía, por ejemplo, una Dirección de Salud Mental a nivel federal, ¿no? Fue hasta a raíz de la pandemia que ya existe por primera vez una dirección de salud mental. En los hospitales públicos, por ejemplo, no existe un departamento de psicología a la fecha. Si ustedes van a busca de servicio de salud, ¿no?, a un hospital público como en el IMSS, no hay un departamento de psicología, hay un departamento de psiquiatría, pero de psicología no hay. ¿Hay psicólogos trabajando en los centros de salud? Sí, pero no están ejerciendo en un departamento de psicología. Tienen muchas otras funciones, pero como tal no existe. Entonces, hay mucho trabajo todavía. Maestro, ya que toca ese tema, justamente uno de mis últimos artículos es en salud mental. Los últimos que he venido haciendo son en salud mental, en suicidios justamente por adicciones y problemas de salud mental. La salud mental es completamente invisible, es un problema de salud pública en nuestra sociedad y la pandemia lo evidenció. Y además yo pienso en los profesionales de la salud que tuvieron que atender la pandemia, qué locura, o sea, ¿qué hay en sus cabezas, en sus corazones? Vieron morir tantas gentes, en fin, y o sea, hay mucho para que ustedes estudien, trabajen, investiguen. Tienen unas maestras brillantes aquí que están haciendo investigación, únanse a sus semilleros de investigación, busquen qué más necesidades hay, dónde más hay que aportar, porque realmente, maestros, menos mal tocó el tema, o sea, eso nos da para 20 charlas más solamente en salud mental. Así es. Bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas. ¿Les parece si las agrupamos, unas 3 preguntas y hacemos un par de rondas? Traten de ser breves, por favor, para que la doctora Linda nos pueda responder. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Yo quisiera preguntarte si has, dentro de lo que has trabajado, has dialogado con autores como Tronto, por ejemplo, con el tema del derecho al cuidado o el cuidado también en términos de ciudadanía, y hacia dónde apunta, si lo has hecho, ¿no?, este diálogo con relación a los derechos a la salud. El derecho al cuidado, pero dentro de derecho a la salud como tal, o los derechos de la figura del cuidador y los cuidadores. Bueno, el planteamiento que hace Tronto es el cuidado como parte de lo que integra la ciudadanía y como parte de ver objetivado, digamos, estos derechos de manera más cotidiana y más práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derecho que tenemos a autocuidarnos, pero el derecho que tenemos al cuidado y a cuidar en el marco justamente de esta complejidad que implican los derechos humanos en la práctica y en el cotidiano de la ciudadanía, digamos, ¿no? Es por ahí el Nosotros lo trabajamos en las organizaciones de pacientes, obviamente desde los talleres y la capacitación, que claro, no es solamente pararnos a decir derechos, no, nosotros tenemos nuestra cuota
de responsabilidad, en que nuestra salud depende inicialmente de cómo nosotros nos cuidamos, y cómo nos cuidamos no solamente es físicamente, si hacemos deporte, si no lo hacemos, si somos sedentarios, sino qué leemos, qué vemos, qué comemos, cómo nos estamos alimentando, qué prácticas tenemos. Yo escuchaba al maestro que me estaba contando en el camino la cantidad de temas que él maneja en las adicciones de el internet, las redes sociales, una serie de fenómenos que realmente me encantaría ver el impacto de eso para la salud mental, porque todos de alguna u otra manera somos víctimas o nos hemos metido en este tipo de adicciones. Y nosotros sí lo hacemos con los pacientes, de dejar muy marcado el tema del autocuidado. Sin embargo, digamos que, por ejemplo, respecto a la política pública, sí estamos un poco disonantes con el gobierno, porque el gobierno, dentro de su reforma, quiere como encaminar a la salud es responsabilidad del sujeto. Sí, y está claro que es responsabilidad del sujeto, pero no el hecho de que sea responsabilidad del sujeto, yo tengo que olvidar que tengo aquí un grupo de personas que ya tienen su salud en un estado muy deplorable, las tengo que atender y tengo que brindar atención, y que tengo que tener unas garantías, pero sí trabajamos mucho el proceso de autocuidado en las organizaciones de pacientes, eso es fundamental. Gracias. Muy bien, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Gracias, pues más que pregunta quiero agradecer, estoy fascinada con la plática como la ha llevado doctora, y me gustaría compartir una reflexión que es para mí muy necesaria, y es la colaboración entre interdisciplinas, porque nosotros como psicólogos nos hace falta conocer toda esta parte de las leyes para que nos quede muy claro que también se violentan nuestros derechos cuando no tenemos el acceso digno a los puestos de trabajo, como bien lo mencionaba. Aquí en México todo se quiere resolver en el área de la salud mental con prestadores de servicio social y practicantes de las carreras, lo cual es trabajo gratis, ¿no? Y sin reconocimiento, sin reconocer que hay muchísimas problemáticas que requieren de una especialización y se exige que lo hagan los estudiantes, lo cual tampoco eso también es una falta de respeto hacia la propia figura del propio que se está formando. Y no se dice nada, ¿no? O sea, nos hace falta saber cómo exigir estas políticas públicas en donde realmente se atienda y sean congruentes con las leyes que se están aprobando. Como bien lo mencionaba el doctor Jorge, ahora ya tenemos una ley de salud mental. Sí, todo muy romántico, bien bonito en el papel, pero ¿quién va a llevar a cabo eso y cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, nos vemos enfrentados a situaciones muy complejas en las que necesitamos la asesoría. Yo encantada de ponerme de acuerdo con usted para tener esa guía y trabajar en conjunto con nuestros propios abogados aquí, ¿no? Cuando gusten, por eso, maestra, yo les preguntaba en la reunión inicial si hacían investigación interdisciplinar. A mí, la práctica profesional en sí, la jurídica, me ha dejado que yo no estoy sola. Yo soy abogada y yo puedo hacer todo el énfasis de las normas, y de hecho en mis grupos de trabajo en Pacientes Colombia nosotros tenemos que ir a dar la cara al Congreso, al presidente de la República. Ayer teníamos mesa con el ministro, entonces yo los preparo jurídicamente, pero es que ellos me preparan, yo no tengo cómo manejar otros temas, o sea, nosotros todos tenemos que aliarnos. Eso que usted acaba de decir, le estaba diciendo aquí a la maestra rápidamente, es parte de la reforma y estamos en contra. Es que de alguna manera están haciendo ver como que estamos generando nuevas plazas y vamos a darle trabajo y empleo a los profesionales de la salud, no, pero vamos a ubicar aquí a los estudiantes y les vamos a dar sueldo de estudiante, no. Son los doctores, son los profesionales, se necesitan personas capacitadas, tituladas, además, o sea, hablándolo a título de responsabilidad social, pues tienen que tener todo un bagaje de aprendizaje, de experiencia y demás para que puedan atender ciertos conflictos sociales, ¿sí? Pero el proceso en el que ya cumplimos ahorita en septiembre 2 años peleando, haciendo como la contrarreforma, y ahí vamos, ha generado ciertas alianzas, y yo he visto, por ejemplo, que es como buenas prácticas. Cuando les preguntaba ahorita lo de la interdisciplinariedad, es que nosotros estamos acostumbrados, no solamente es un tema de los abogados, todos estamos rígidos. Acá los sociólogos, acá los psicólogos y acá los abogados y todos así. Pues esto lo evidenció los médicos en su tema,
y aquí nos tocó la Academia Colombiana de Medicina unirnos, nosotros hicimos algo que se llama el Pacto por la Salud, estamos, bueno, gremios, importantísimo el tema de los cuerpos colegiados, los temas de ética de la profesión, los cuerpos disciplinares, enfocar los temas y los principios éticos en las carreras, eso es súper importante y desde estos niveles muy chicos, porque en algún momento yo digo, ¿en qué momento tenemos todos estos problemas? Pues alguien perdió el rumbo o muchos fueron perdiendo el rumbo y qué pasó con la ética y con los tribunales de ética médica y dónde están los juicios a los profesionales que yo siento vergüenza cuando veo que mis colegas hacen quedar como hacen quedar la profesión. Eso nosotros tenemos que retomar principios, valores, ética y formarnos en eso y ser personas de bien. Si ustedes lo miran, ¿qué le falta a la humanidad? Cuando yo llevo todo esto, que hice una cosa muy bonita en el CUSUR, llevando esto a cultura de paz, pues es que en cultura de paz para yo solucionar esto, ¿qué tengo que ser? Empático, respetuoso, una buena persona, una persona de bien, no quitarle nada al otro, es eso, tenemos que retomar como lo básico y por supuesto maestras, yo también ahí les dejo mis contactos para todas las alianzas y todo lo que se pueda hacer. Muy bien, bueno, ¿hay alguno de nuestros estudiantes que quiera conversar? O ya es para, si no, pues sería la última para el cierre. ¿Sí? ¿Tú? ¿Quieres comentar algo? ¿Quién quiere participar mejor? Si hay alguno de ustedes que quieran comentar, chicos. Bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en Humanidades y pues me pareció bastante interesante pues todo lo que nos habló, pero igual pues yo me quedo como, ¿qué hacemos? Porque, o sea, es como somos estudiantes y obviamente estamos aprendiendo de estos temas, pero para mí es importante que al mismo tiempo también podamos hacer algo y, o sea, ¿qué podemos hacer siendo ahorita nosotros estudiantes? Mira, ¿cómo es tu nombre? Hazel. Hasei. Sean inquietos siempre, sean curiosos, pregunten siempre, porque termina uno las clases y hay preguntas, nadie quiere preguntar y las preguntas quedan allá, ¿será que sí, será que no? Pierdan los miedos a preguntar, a hablar con sus maestros, a hablar con sus compañeros. A mí me llamó mucho la atención, fue en Cuballes haciendo algo de cultura de paz post pandemia, que me dijo una chica que se habían puesto a mirar un fenómeno post pandemia cuando volvieron al centro universitario. Y es que ahora querían estar solos, se volvió un fenómeno normal, recién volvieron al centro universitario, empezaron a ver en ciertas personas como que ya empezaron a acostumbrarse a la soledad o a buscar un poco más la soledad y se volvió normal ver a la persona sola todos los días que está tomando el sol allí debajo del árbol, tomando el sol, pero y esa persona luego tiene un detonante ¿sí? Ustedes son psicólogos, están estudiando muchos aquí en psicología, ojos abiertos, los problemas sociales y los problemas, el conflicto social se manifiesta de muchas formas y eso lo saben mejor aquí ustedes los que lo estudian que yo, pero es eso, es ser empáticos, es hablar con sus maestros, vimos a tal persona, están haciendo bullying, está pasando esto, es no hacer parte de los chistes, eso lo se ve en cultura de paz, chistes de mal gusto, ¿sí? Todos hacemos parte de vamos a hacer la mofa y el chiste y es divertido en el momento y no, la persona está sufriendo. El que lo está recibiendo realmente sufre con eso, cómo somos más empáticos, cómo somos más solidarios, cómo somos tolerantes, pero cómo sí tenemos que ser intolerantes a la violencia, a los odios, a las injusticias, a los abusos. Entonces, llevar las cosas que estar atentos. Yo digo que hay que ser curiosos, hay que hacerle propuestas a sus maestros, hagan alianzas, hagan amigos de las otras profesiones, invéntense en actividades donde puedan hacer cosas interdisciplinares. Lo que yo les digo, yo no me imagino ya trabajando solamente en modo abogado. Para mí el trabajo y la investigación tiene que tener porque todos tenemos miradas diferentes, cada uno lo ve desde su especialidad, desde su interés, entonces creo que sería una de las maneras de hacerlo. Problemáticas familiares, problemáticas que uno ve en sus comunidades, en sus colonias, en sus vecinos.
cómo llevar las casuísticas al aula, cómo buscar soluciones de… Por eso, maestras, cuando les preguntaba también hoy si la investigación venía de las clínicas, es porque hace poco estaba estructurando un programa de posgrados en una universidad de una zona de conflicto armado en Colombia. Y veíamos que realmente el insumo vino del consultorio jurídico. Cuando empieza uno a ver que la mayoría de consultas son por X o Y situaciones, porque ahí es donde, o sea, ahí están, hay que empezar a atender y que podamos decir, nosotros estamos devolviéndole o retribuyéndole a la sociedad, nos está necesitando en esto, por algo nos vienen a buscar, no que quede guardado y realmente estaba archivado, como allá los conflictos, pues no hablamos entre nosotros, como profesores y en la misma universidad, nosotros no nos comunicamos ni sabemos que está investigando el compañero. En derecho o en psicología, menos en la otra carrera. Entonces es saber qué está pasando en las otras áreas, revisar por ejemplo los currículos, ¿sí? las asignaturas, están viendo derechos humanos en psicología, en los abogados están viendo temas de psicología o de salud mental, por ejemplo, los unos con los otros hacen brigadas para ir a atender a la comunidad y ese tipo de actividades en conjunto son las que más los van a nutrir, pero ustedes ven los conflictos sociales todos los días. Tráiganlos a sus maestros, a sus aulas, pregúntenles que ellos los pueden enfocar. Concluimos este evento agradeciendo nuevamente la presencia de todas y todos ustedes. Antes de despedirnos, el doctor Jorge Hernández entregará una presente a la doctora Linda Dayan Castro Calvo en nombre del Centro Universitario de los Lagos como muestra de agradecimiento por su valiosa participación. Les recordamos que el evento ha sido transmitido en vivo para aquellos que no pudieron asistir y acompañarnos físicamente y podrán encontrar la grabación en nuestra página oficial. Muchas gracias por su atención y les deseamos un excelente día.